Radio María, para un nuevo estilo de vida. ¿Se puede servir a Dios y a la patria? Conoce la vida y obra de hombres y mujeres que dieron su vida al servicio de sus hermanos. Personajes ilustres. Una cápsula en la voz de Miguel Salinas. Hoy hablaremos de un mexicano que ha dejado su nombre grabado en la historia del mundo y ha sido reconocido por la UNESCO como el padre y creador del periodismo radiofónico mundial. El maestro don Ildefonso Loza Márquez García de Quevedo, nacido un 16 de octubre de 1930 en San Luis Potosí, pero desde muy pequeño su familia se mudó a la ciudad de Guadalajara, donde él ha vivido gran parte de su vida. Su padre fue uno de los líderes y héroes de la guerra cristera y fue cobardemente asesinado en 1933. El maestro Loza Márquez desde niño salió a la calle a ganarse el sustento vendiendo aguas frescas o yendo casa por casa vendiendo queso fabricado por su abuelo. Desde pequeño fue muy observador y así se inició en la fotografía al darse cuenta que era un buen negocio tomarle fotos a los turistas teniendo de fondo la Catedral de Guadalajara. Y como a la gente le gustaba tener sus fotos pronto y no de un día para otro, él las entregaba en pocas horas y así ganaba más dinero. Uno de los rasgos característicos de don Ildefonso desde la infancia fue su excelente sentido del humor, y quienes hemos tenido la dicha y el honor de conocerlo y tratarlo personalmente damos fe de ello. El maestro Loza Márquez comenzó desde niño en el periodismo como corresponsal de la revista taurina La Lidia cuando apenas tenía 9 años. 10 años después, el 30 de abril de 1950, don Ildefonso Loza Márquez, con apenas 19 años de edad, fundó y dirigió el semanario dominical Crónica. El 23 de enero de 1957, el maestro Loza Márquez lanza Gaceta del Aire, el primer periódico radiofónico en el continente americano. Se transmitía por la XCAB Radio Guadalajara y con él nacía también el vocablo periodismo radiofónico. La diferencia entre el periodismo radiofónico que inventó el maestro Loza Márquez con los noticieros radiofónicos del mundo es que estos leían las noticias que se habían publicado esa mañana en los periódicos, pero eran noticias del día anterior, y la innovación del maestro Loza Márquez fue que él mandó reporteros a traer noticias que grababan en enormes grabadoras con carretes directamente donde se estaban generando, es decir, en las oficinas de gobierno, y él daba las noticias unas pocas horas después, pero mucho antes que los periódicos y un día antes que el resto de noticieros radiofónicos. Además, el suyo fue el primero en tener secciones y editorial. La fecha oficial del nacimiento del periodismo radiofónico en el mundo, de acuerdo al reconocimiento dado por la UNESCO al maestro Loza Márquez, fue el 15 de abril de 1957. Por eso elegimos esta fecha para dedicar esta cápsula a tan importante e histórico acontecimiento. Esa fecha fue el día que murió Pedro Infante, y esa noticia se escuchó en primer lugar por los micrófonos de Gaceta del Aire, ya que ese día el maestro Loza Márquez mandó a un reportero a entrevistar al encargado de la torre de control del aeropuerto de Guadalajara, y cuando estaban en vivo vía telefónica desde el aeropuerto a Gaceta del Aire, se recibió la noticia en la torre de control que la avioneta que pilotaba Pedro Infante se acababa de estrellar en Mérida. Ahí nació el periodismo radiofónico. Esa fue la primera noticia en la historia que se transmitió en vivo cuando acababa de suceder. En Estados Unidos el periodismo radiofónico nació 6 años después, el 23 de noviembre de 1963, cuando fue asesinado el presidente John F. Kennedy. En 1958 el maestro Loza Márquez transmitió desde el Vaticano la ceremonia de investidura del primer cardenal mexicano, el arzobispo de Guadalajara, José Garibay Rivera, y durante su estancia en Roma reunió a un grupo de seminaristas mexicanos de Guadalajara para tomarles una foto y les hizo una profecía: uno de ustedes será cardenal en el año 2000. Todos se rieron del comentario, pero esta profecía se cumplió, ya que uno de los seminaristas retratados era Juan Sandoval Íñiguez, que fue nombrado cardenal 36 años después de esa foto en 1994. El maestro Loza Márquez ha cubierto desde el Vaticano todos los cónclaves y nombramientos papales desde 1958 y ha trabajado en todos los medios informativos, prensa, radio, televisión e internet. Ha realizado reportajes de muchos países desde Estados Unidos hasta Argentina, y en la capital de México en 1974 condujo en la radiodifusora más importante de Hispanoamérica, la XCW, su propio programa. Don Ildefonso ha recibido numerosos reconocimientos, preseas y homenajes. En una entrevista que tuve el honor de hacerle el año pasado, el padre del periodismo radiofónico me contó que en 1968 vivió en Tlatelolco, donde fundó un periódico vecinal a través del cual fue dando seguimiento a todo el conflicto estudiantil desde mayo hasta el 2 de octubre, que sucedió el enfrentamiento entre militares y gente armada que dejó un saldo lamentable. En las páginas de la Gaceta de Tlatelolco quedó registrada la historia más veraz que exista sobre ese conflicto, ya que esta está escrita por uno de los más grandes periodistas de la historia mundial, y que además fue testigo presencial de ese conflicto, que él advirtió que terminaría en una insurrección, pero nadie la creyó hasta que, como en su predicción cardenalicia, esta terminó cumpliéndose. El maestro Loza Márquez fue nombrado caballero de la Orden de San Gregorio Magno por el Papa Juan Pablo II, dignidad que solo reciben muy pocas personalidades en el mundo. Otra innovación suya fue promover esculturas a ras de piso en la ciudad de Guadalajara para que la gente pueda ver a los personajes de la historia en su vida cotidiana. Quizá la característica que más distinga y hasta diferencia al maestro Loza Márquez de muchos de sus colegas periodistas, y reconocido por ellos mismos, es que jamás aceptó recibir ninguna clase de soborno ni incentivo económico por parte de las autoridades para moldear su línea editorial. Su veracidad y contundencia al informar son legendarias, y por su extraordinaria trayectoria como decano del periodismo radiofónico en México y el mundo, fotógrafo, escritor y locutor, el maestro Ildefonso Loza Márquez García de Quevedo es un orgullo de nuestra identidad nacional mexicana. Por cierto, el maestro disfruta enormemente esta sección de la que hoy ha sido protagonista.